algo que me gusta siempre mencionar es que el estrés es genérico. Quiere decir que no hace diferencia ante algo que estás viviendo literalmente o algo que estás imaginando. Puedes estar viviendo enfrente de una bestia salvaje y que todo tu cuerpo entre en esa lucha o huida y hacer todos los cambios físicos que requieres para escapar, o puedes simplemente imaginártelo y puede ni siquiera ser una bestia salvaje, puede ser tu trabajo, un cambio importante en tu vida, algo que emocionalmente te reta y que el cuerpo viva las cosas de la misma manera que si tuvieras un reto físico enfrente. Estamos empezando a entender y a dar visibilidad a la parte previa a que ocurra la menopausia, la perimenopausia, porque en realidad estamos abarcando mujeres desde los 37, 38 años hasta de ahí para adelante, porque después ya hablas de posmenopausia. Entonces, el empezar a reconocer que tenemos desequilibrios o que tenemos cambios a nivel hormonal y que se ven impactados directamente en el descanso, en el manejo del estrés, es súper importante. La bajada de testosterona no afecta el sueño, sino ahí es al revés. Si por falta de sueño no produces testosterona. Pueden ser las dos cosas, también. pero yo creo que está más implicada la falta de sueño en la baja de testosterona que la baja de testosterona en el sueño. Me parece que es más resultado de estradiol, de progesterona y sobre todo también de que se dispare el cortisol, que es una hormona que hoy conocemos un poco satanizada como si fuera la hormona del estrés, pero es una hormona fundamental también para tener motivación, energía, para despertar por la mañana. Hoy recibimos a una mujer que ha dedicado su vida a entender uno de los misterios más profundos y transformadores del cuerpo humano, el descanso. La doctora Elisa Sacal-Dumani es médico cirujano, especialista en medicina funcional, estilo de vida y sueño. Tiene un máster en neurociencia del sueño, formación en cronobiología, biohacking y fitoterapia y está certificada por el Institute for Functional Medicine. Su enfoque integra medicina, cuerpo y conciencia para ayudarnos a sanar desde la raíz. Es cofundadora y directora del Family Sleep Institute en Latinoamérica y España y de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Además, es docente, autora del libro Desde la Raíz, que lo vamos a ver hoy, publicado por Penguin Random House, conferencista internacional y además es sobreviviente de cáncer y mamá de 3. Leve, ¿no? Pero más allá de los títulos, Elisa representa una nueva forma de entender la medicina. Una donde el cansancio no se tapa con café, sino que se escucha como un mensaje del cuerpo. Una donde nos invita a regresar a la raíz de lo más básico, a regresar a una medicina que honra el descanso como medicina pura, el sueño como maestra y la energía vital como brújula. Hoy vamos a hablar con ella sobre el cansancio profundo, el burnout, el sueño, sobre la microbiota y sobre cómo reconectar con el ritmo natural del cuerpo cuando la mente no sabe parar. Así que, Elisa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Qué lindo. A mí me gustaría abrir este episodio con algo bastante básico, en el sentido de, hablemos de esta epidemia de cansancio, de esta epidemia de burnout que tenemos por todos lados. Si el cuerpo fuera una antena, ¿cuáles son esas señales que nos empieza a decir que estamos empezando a entrar en ese burnout? Sí, es una muy buena pregunta porque creo que el problema es que lo estamos detectando ya demasiado tarde, ya que colapsamos y entramos en ese burnout. Y esas llamadas de atención son los síntomas. El lenguaje del cuerpo son los síntomas. Es la forma en la que te está comunicando de forma temprana que requiere tu atención, tu acción, tu cambio de hábitos o lo que requiera, pero al final que voltees a ver. Me parece que en temas de cansancio específicamente son sutiles, pero si pones atención los encuentras, sobre todo en tu nivel de energía, en la claridad mental, en la fatiga crónica que muchas veces la gente tiene. No nada más en la somnolencia, que la gente de pronto tiene el colapso a las 5 de la tarde de que ya no puedes más, sino no tienes la misma capacidad de atención, de concentración, de memoria, tienes cravings, probablemente tienes ansiedad por comer y tu nivel de ejecución sin duda no es el mismo. Pero además, tu personalidad. Notas cambios en tu estado de ánimo, en la forma en la que te relacionas con las personas. Y el problema es que todo esto está bastante normalizado porque, te digo, es como
que le vas subiendo el volumen poco a poco y para cuando te das cuenta a veces ya estás muy mal y lo has dejado pasar por mucho tiempo. Entonces me parece que esos son los síntomas principales que yo noto temprano sobre un tema de cansancio. Y ya cuando le rascamos un poco más, por ejemplo, en consulta, que vienen con esos síntomas sutiles, ya empiezas a ver hasta cambios bioquímicos, empiezas a ver que hay cambios hormonales y que se afectan tanto las hormonas como los nutrientes en el cuerpo, como la salud metabólica, la glucosa, pero el chiste sería detectarlo antes de que se empiece a manifestar en el cuerpo, cuando se manifiesta todavía en los síntomas mentales de atención, concentración, memoria, en los síntomas emocionales, con la irritabilidad, la tolerancia que tienes y con la capacidad física de energía para llevar a cabo tu día. ¿Qué va primero? ¿Qué empieza primero? ¿El burnout, que se desarrolla en un, por ejemplo, imbalance hormonal, o un imbalance hormonal que acaba generando burnout? Yo creo que es totalmente bidireccional. Creo que puedes entrar por cualquiera de los dos lados, ¿no? Me parece que si empiezas con un desgaste físico importante, por una presión emocional muy fuerte, por demasiado trabajo, acabas alterando desde tus hormonas hasta tu sueño. Y si entras por parte del hábito de sueño, también acabas alterando tus hormonas y esto te va reduciendo la resiliencia que tienes para tolerar más trabajo o ajustes en tu vida diaria. Entonces, es totalmente bidireccional y creo que el punto es reconocer cuando ya estás ahí y mejorar los dos, porque es uno o el otro, entras por medio de los dos, tanto por la parte del estrés, que es un pilar sumamente importante y en donde tenemos que ir. Si no notas que estás ya en un estrés crónico desbalanceado, tienes que ir creando esas herramientas que eviten que llegues a ese punto y haciendo todo este estuche de estrategias que vas a ir utilizando desde todos los días hasta algunas otras que son tal vez más esporádicas, pero que te van ayudando a aumentar tu ancho de banda para tolerar más. Claro. Y hablando de, ¿no?, del estrés que nos afecta, vamos a tener nuestro estrés mental, físico y emocional. ¿Cada uno de estos tipos de estrés afecta igual al cuerpo? ¿O cómo sabemos primero cuál tenemos y cuál es el más riesgoso de esos tres? A mí me parece que los tres son igual de importantes. Creo que puede el estrés mental y emocional manifestarse de forma física y el estrés físico puede manifestarse también en tu estado de ánimo. Entonces, siempre la mente y el cuerpo es uno mismo y tenemos que verlo de esa manera y entender que aunque hoy vea como un estrés solo físico, ¿no? Por ejemplo, eres corredor y empiezas con dolor en la rodilla por estrés, al final, por estrés mecánico en tu rodilla, pues va a acabar afectando tu estado de ánimo si es algo que ya no puedes hacer y estás acostumbrado a hacerlo siempre. Y tu estrés físico, tu estrés mental, al final va a detonar la cascada hormonal en tu cuerpo como si estuvieras viviendo algo físico. Algo que me gusta siempre mencionar es que el estrés es genérico. Quiere decir que no hace diferencia ante algo que estás viviendo literalmente o algo que estás imaginando. Puedes estar viviendo enfrente de una bestia salvaje y que todo tu cuerpo entre en esa lucha o huida y hacer todos los cambios físicos que requieres para escapar, o puedes simplemente imaginártelo y puede ni siquiera ser una bestia salvaje, puede ser tu trabajo, un cambio importante en tu vida, algo que emocionalmente te reta y que el cuerpo viva las cosas de la misma manera que si tuvieras un reto físico enfrente. Entonces, y esto es una capacidad puramente del ser humano, ¿no? Un animal no va a imaginar tal vez un reto, un estresor, lo vive a nivel físico, pero el ser humano sí. Entonces, es, digamos, la parte negativa, pero la parte positiva es que también puede anticiparse y también puede generar esa resiliencia con esos recursos que mencionaba. Totalmente. Además, también hoy en día hay también un estrés silencioso, ¿no? Que es todo el tema de la inflamación. Claro. Que además es algo, un estrés que quizás no estamos conscientes porque no es un estrés específicamente mental o emocional, pero sí es físico y no se ve y tiene que ver obviamente con los estresores ambientales, con el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? Claro, creo que últimamente las personas detectan muy fácil los estresores emocionales y los estresores psicológicos, pero no toman en cuenta que ese estrés físico insidioso también está estresando a tu organismo desde los desajustes hormonales, los desbalances metabólicos, la inflamación crónica, como mencionas, el estrés oxidativo, todo esto que para irnos un poquito más atrás y explicar y dar contexto, normalmente estás hablando de cosas que llevan mucho tiempo
gestándose en el cuerpo, desbalances que, por ejemplo, en el caso de la inflamación, a diferencia de una inflamación aguda que ocurre cuando te caes, te das un golpe y se pone rojo y caliente y se La hace protección, duro, ¿no? y, está ayudándote a reparar. El problema es cuando el cuerpo está detectando una lesión de forma crónica y está reparando todo el tiempo, porque entonces el sistema inmune está hiperalerta y empieza a reclutar muchas células y líquido, y todo esto se llama inflamación crónica. Y la inflamación no es específica de una zona, va viajando por todo tu cuerpo, va cruzando entre tus glándulas, va afectando a tu tiroides, va afectando, cruza incluso hasta el cerebro y afecta la forma hasta en que tomas decisiones. Por eso es importante notar cuáles son esas fuentes de inflamación. Hay métricas hoy en día hasta en la sangre para identificar qué tipo de inflamación tienes, si tienes inflamación crónica o no. Y esto se convierte en un estresor, que al final se perpetúa todo este ciclo porque modifica la forma en la que piensas, entonces empiezas a activar un centro en tu cerebro del peligro y del miedo, la amígdala, y pues la amígdala amplificada y estresada va a empezar a buscar razones que justifiquen esa ansiedad. Claro. Que no necesariamente viene de la pelea con tu esposo o algún problema que tengas emocional, sino que ya está por default irritado, ya ha cruzado esa inflamación a tu cerebro y solamente estás buscando el pretexto que justifique, porque muchas veces no te vas a lo biológico, no vas al cuerpo a buscar cuál es la fuente. Y como eso pueden haber desde deficiencia de nutrientes, muchas razones físicas que alteran a nivel estrés y que además también afectan tu descanso y tu sueño. Clavémonos un poquito más acerca de tu mera especialidad, el tema del sueño. ¿Qué es lo más sorprendente que has descubierto sobre el sueño? ¿Qué es lo que más te ha tripeado? Híjole, son tantas cosas. La forma en la que afecta la calidad de vida de las personas es súper sutil. La mayor parte de la gente no reconoce que es eso directamente lo que se está alterando, porque además, cuando alteras tu sueño, pierdes tu capacidad de juicio. Entonces, no eres capaz de notar que es por eso. Y empiezas a buscar otras razones afuera cuando el problema está en tus hábitos diarios. Eso me impresiona muchísimo. Y también mucho de lo que recientemente me he metido más es todos los desequilibrios tanto metabólicos y hormonales que están de base, que alteran al sueño. Uno pensaría que el sueño tiene problemas intrínsecos, y sí, claro, muchas veces hay un problema de apnea de sueño, un insomnio crónico que no se explica por otra razón, pero las razones que acaban impactando al sueño de forma indirecta son muchas, y hay muchas formas de gestionarlo y de controlarlo, y creo que si viéramos al sueño de una forma más integral, entendiendo que puede haber cuestiones emocionales que lo estén alterando, estrés, por ejemplo, ¿no? Estrés crónico, puede haber razones nutricionales, puede haber razones hormonales, de hábitos sobre todo, y cuando volteas a ver al sueño como un sensor, como un termostato de cómo estás en otras áreas de tu vida, encuentras realmente el problema de raíz para entender que el sueño se va a arreglar cuando arregles eso. Claro, el sueño es el mensajero de que te está avisando que hay algún sistema en tu cuerpo que no está bien. Claro, la pérdida de sueño, la alteración del sueño como un síntoma de otro desbalance de base. Entrémonos en, digamos, si lo dividimos el sueño, ¿no? Desde la parte hormonal, luego nos vamos a la parte metabólica, la parte digestiva, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con el tema hormonal? Especialmente, ¿no? Que hoy en día, pues, ¿no? O sea, la perimenopausia, la menopausia, tenemos muchísimo más estrógenos, ¿no? Que están adentro de las cremas, del maquillaje, etcétera. Claro. ¿Qué está pasando con estos imbalances hormonales? A ver, la realidad es que estamos empezando a reconocer que la menopausia, como todos lo entendemos como un tema muy genérico y muy amplio, estamos empezando a entender y a dar visibilidad a la parte previa a que ocurra la menopausia, la perimenopausia, porque en realidad estamos abarcando mujeres desde los 37, 38 años hasta de ahí para adelante, porque después ya hablas de posmenopausia. Entonces, el empezar a reconocer que tenemos desequilibrios o que tenemos cambios a nivel hormonal y que se ven impactados directamente en el descanso, en el manejo del estrés, es súper importante. Esos desbalances, primero, me gusta siempre, creo que es una responsabilidad de la mujer entender cómo funcionan sus ciclos hormonales, porque dejarle todo esto al doctor, pues falta, creo, a pesar de que ya hay mucho más conciencia, creo que falta por lo menos una década para que empecemos a ver ya de forma estandarizada a los médicos preguntando sobre los síntomas de la perimenopausia y los desequilibrios que pudieran haber previo a que ya
haya un cese de la menstruación tal cual, ¿no? Sí. Entonces, creo que por eso nosotras tenemos que hacernos responsables, conocer cómo funciona nuestro ciclo menstrual, entender que tenemos un ciclo en donde después de la menstruación hay una elevación del estradiol, después tenemos la ovulación y luego viene una elevación de la progesterona y al final, antes de la menstruación, caen las dos. Y que con los años, desde entre 2 y 8 años antes de la menopausia, que en promedio se da por ahí de los 50, 51 años, 8 años antes, pues empiezas a ver cambios en donde no fluctúa igual el estrógeno con la progesterona. Y eso impacta directamente al sueño. ¿Por qué? Porque primero el estradiol es una hormona que nos ayuda a controlar nuestros propios nuestro ritmo circadiano, pero también nuestro termostato. Entonces, esos cambios bruscos de estradiol en donde hay ciclos donde ovulas y ciclos donde no ovulas, va fluctuando esos niveles y eso modifica la temperatura al dormir. Claro. Y eso se ve manifestado, tal vez no como los obvios bochornos, que todos sabemos que eso altera el sueño, pero el simple hecho de ya no fluctuar y vean, igual y ya no regular tu temperatura, no sé a ti, pero yo a mis 39 años ya siento cambios en la regulación de mi temperatura. Si uso cualquier tracker para medir mi sueño, también puedo notarlo. Y pues hay cosas ambientales que puedes hacer para regularlo. Pero más allá del estradiol, que es un poco más aparatoso y más escandaloso cuando ya empieza a haber cambios por el tema de los bochornos, la sudoración nocturna y demás, la progesterona es súper importante. En donde hasta hace poco tiempo, y todavía sigo viendo profesionales de la salud decir que la progesterona solo sirve como para contrarrestar los efectos del estradiol, cuando la progesterona en una mujer es la hormona que nos mantiene en calma. Es una hormona ansiolítica que nos permite dormir profundo y que además es la primera en fluctuar cuando estamos hablando de perimenopausia. Claro. O sea, la primera en que empieza a bajar es la progesterona. Y como es más sutil... Esa es la primera señal. Esa es la primera señal. Sobre todo si estamos hablando de que la progesterona ocurre en la segunda fase del ciclo, antesito de la menstruación, en mujeres en sus 38, 42, 44, que ya cerca de la menstruación, una semana antes, empiezan a dormir mal, empiezan a tener alteraciones del sueño, están de peor humor, más irritables, mecha más corta. Esa ya es una señal de que pudieran estar entrando en perimenopausia, de que ya los niveles hormonales están fluctuando lo suficiente como para manifestarse en el sueño y que además hay cosas que podemos empezar a hacer para poderla modular, ¿no? Desde la suplementación, el estilo de vida, cuidarlo más. Yo, por ejemplo, soy muy consciente porque con las métricas que te da el anillo y que puedes medir tu temperatura y puedes ver perfectamente en el ciclo como primero tienes la temperatura negativa, la primera parte del ciclo, la temperatura baja, que además es muy importante que la temperatura sea negativa, que baje para poder dormir bien. Y ya cerquita de la menstruación, la temperatura se empieza a hacer positiva, empieza a subir la temperatura. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues cuidar tu ambiente para que sea lo más fresco posible, hasta cambiar de pijama, anticiparte para que puedas transicionar mucho más fácil todo este proceso. Me encanta eso. ¿Y qué onda con el tema de la testosterona? Tú ya estaba leyendo un artículo que decía que había una crisis de disminución de testosterona en hombres y en mujeres por nuestro estilo de vida moderno. Totalmente. A ver, algo que me importa, que me ocupa mucho es que la mujer entienda que la testosterona es fundamental en su cuerpo. Para músculo, para motivación, energía, para libido, es importantísima. Se libera principalmente en el sueño y me parece que también los niveles han bajado mucho. No tanto a nivel de evolución de la mujer, sino que creo que no tenemos la atención necesaria de entender que se hace un feedback positivo cuando una mujer hace músculo. Entonces, el hacer músculo sube la testosterona, subir la testosterona te permite hacer más músculo y también en la perimenopausia van bajando los niveles. A eso súmale la pérdida muscular natural que va teniendo una persona a partir de los 30 años, en donde va perdiendo esa masa muscular como 1% al año, se llama sarcopenia, y tenemos que tratar de ganarle a esa destrucción natural. De entrada, durmiendo bien, porque aparte, durante el sueño, se produce el 70% de la hormona de crecimiento que te permite justamente remodelar tus músculos, crecerlos y demás. La bajada de testosterona no afecta el sueño, sino ahí es al revés. Si por falta de sueño no produces testosterona. Pueden ser las dos cosas, pero yo creo que está más implicada la falta de sueño en la baja de testosterona que la baja de testosterona en el sueño. Me parece que es más resultado de estradiol, de progesterona y sobre todo también de que se dispare el cortisol.
que es una hormona que hoy conocemos un poco satanizada como si fuera la hormona del estrés, pero es una hormona fundamental también para tener motivación, energía, para despertar por la mañana. Y que también el estradiol es un regulador de ese cortisol. Entonces, de pronto, con estos cambios hormonales, la progesterona bajando, el estradiol fluctuando, el cortisol puede llegar a dispararse. Y tú necesitas que tu cortisol naturalmente vaya elevándose bien en el día, o sea, tienes que despertar y la primera hora al despertar tener un pico de cortisol que vaya bajando como en una pendiente hasta antes de dormir y sean los niveles más bajitos. Y de pronto también empieza a costar trabajo, no solamente por temas hormonales, sino por el estilo de vida, bajar el cortisol, porque no bajamos el ritmo laboral hasta media hora antes, queremos desenchufarnos de, listo, acabé de trabajar, dejas el teléfono y... Normalmente al cerebro le toma un tiempo ir haciendo esa disminución gradual de cortisol. Tenemos que ayudarle con nuestros medios, con la luz que estamos consumiendo, con la hora en la que dejamos de comer, con el tipo de ejercicio, con el tipo de notificaciones que vas recibiendo. Entonces, creo que ahí es de las cosas que más podemos hackear o interceder, en donde tú modificas y pones tus pausas y pones tus límites en tu propio ritmo de vida. Y creo que eso es lo que más trabajo nos ha costado, desde dejar el teléfono, desde dejar de cenar, bueno, cenar más temprano, y hacer un switch más suave de la vida laboral a la vida personal y de descanso. Claro, tener un espacio de tiempo libre para ese famoso unwind, ¿no? Totalmente. Porque además creo que cuesta trabajo en esta cultura de, ¿no?, de sobreagotarte, el hecho de que pongas límites, de que, por ejemplo, no sé, a partir de las 7 de la noche que no haya nada de trabajo, ¿no? Claro. Que ya no tengas pantallas. Y creo que es un poco como ir en contra de la corriente de cómo pones tus límites sin sentirte mal, ¿no? O sea... No solamente poner límites, que creo que es súper importante, ponerte tus propios límites con lo que sabes que te va a funcionar, con la información que ya hay por todos lados, sino que también encontrar la forma de hacer la transición. O sea, de aquí trabajo, aquí es mi vida personal, ¿cómo transiciono de una a otra? Porque también hacerlo demasiado abrupto hace que, según tú dejaste de trabajar y estás ya con tus hijos y demás, pero tu cabeza sigue ahí. Claro. Entonces, le toma un tiempito y esa transición que antes se daba de forma natural en el transporte que había de tu trabajo a tu casa, porque naturalmente... Así, y hoy, pues, mucha gente ya ni siquiera pasa eso. Yo, en mi caso, termino de trabajar y apago mi computadora y en 30 pasos estoy en mi vida personal porque trabajo en mi casa. Entonces, esas transiciones se han perdido para muchas cosas, especialmente la transición que te lleva a relajarte para dormir. Creo que si empezamos a hacer más evidente esta transición, exagerarla un poco y hacer el análisis de qué necesitas, porque debe ser individualizado. No me relajo con las mismas cosas que te relajas tú, con el mismo playlist, con la misma esencia. Y creo que conocernos en ese aspecto nos da una ventaja para podernos relajar. Un superpoder. ¿Y qué onda con las hormonas bioidénticas? ¿Son buenas, no son buenas? Hay que estarlas checando, pueden producir cáncer. ¿Cómo está la onda? Recientemente acaba de pasar que la FDA quitó el black box, la etiqueta de advertencia que decía que el estradiol podía causar cáncer, riesgo de trombosis, riesgos cardiovasculares, que hacía que, imagínate como mujer que te prescriben algo que dice eso en la etiqueta, ¿qué inseguridad te da? Qué inseguridad, porque además de lo que leí es que la tasa de suicidio más alta en las mujeres es en la menopausia. Es durísimo, y la tasa de divorcios y cómo se dispara la apnea, 67% de las mujeres en perimenopausia tienen apnea y problemas de sueño importantísimos. Entonces tienes un tema de apnea, de divorcio, de suicidio de este lado, y de este lado te ofrecen una solución, pero chance con cáncer. Exacto. ¿A dónde te déjate vas? no nada más suicidio, o sea, toda la calidad de vida, cómo se va afectando, desde cosas que parecieran muy básicas y que para muchos ginecólogos hombres les parece como que tal vez es demasiado soft como para llegar a darte hormonas, refiriéndome, por ejemplo, a la atrofia vaginal, a la resequedad vaginal, a la libido, que es suficientemente importante como para ponerle atención y buscarle un tratamiento, porque es la calidad de vida, en donde entiendo que hace muchos años tal vez no era tan relevante porque la expectativa de vida de una mujer tal vez era mucho más corta, ¿no? Hablando de que tal vez tenían 53, 54 años la expectativa de vida hace, no sé, unos 50 años. Entonces, hacía sentido, tal vez, no sé, no poner tanta atención a qué pasaba después de la menopausia, pero hoy en donde la mujer vive 77 años en promedio, creo que necesitamos
mucho más alternativas. Primero, mucho más atención a lo que está ocurriendo en esa mujer que está en plena productividad, está en el pico de su vida, está lidiando con adolescentes y cuidando a los padres también ya por la edad en la que está. Y necesitamos esas alternativas para su calidad de vida, no solamente para prevenir infartos, para mejorar su atención, su concentración y demás. Pero bueno, volviendo al tema claro, o sea, te ofrezco esta opción, pero da cáncer. Cuando estás hablando de salud ósea versus cáncer, no, pues me quedo con mi osteoporosis, ¿no? Claro, No. sí. Entonces, el hecho de retirar esta advertencia legitimiza bastante el papel de la mujer en esta etapa de su vida y la atención que tenemos que darle, porque además es una realidad que hoy tenemos terapias mucho mejores de lo que se hacían en 2002, que se publica este estudio del Women's Health Initiative, en donde veían que efectivamente tuvieron que frenar el estudio porque las hormonas sí aumentaban el riesgo de cáncer en ese momento, aumentaban el riesgo de trombos y demás. Pero, ¿qué pasaba? Que ese estudio se hizo en mujeres de 63 años, en promedio, pues mucho más de 10 años de haber dejado su menopausia, y lo hicieron para poder eliminar a las que todavía tenían bochornos, porque era muy evidente cuando tú estás haciendo un estudio que si les vas a dar hormonas y se les quita el bochorno, pues ya saben que les diste el medicamento y no el placebo, ¿no? Entonces le quita cierta validez al estudio. Y sí, claro, es complicado, pero pues no era la solución sacar a todas las mujeres que querías ver cómo quitaba esa sintomatología que altera tanto su estilo de vida. Entre eso y que no era la misma dosis, no era el mismo tipo de hormonas que se usaban, eran hormonas sintéticas que sí efectivamente aumentaban el riesgo. Hoy usamos otras cosas. Y esas hormonas bioidénticas, que en estructura molecular son idénticas justamente a las del cuerpo, hoy son una gran alternativa que mejora la calidad de vida de las pacientes, que baja el riesgo cardiovascular, que optimiza toda la cuestión neurológica, que cuida sus huesos, que cuida su libido, su calidad de vida, y que hoy son una alternativa especialmente para el sueño radical. O sea, cambia radical la calidad de sueño de una mujer en la perimenopausia y posmenopausia con terapia de reemplazo hormonal, si esa es la causa, porque no podemos descartar que hay otras causas. Exacto, muchas otras causas, pero una buena parte de las mujeres tratadas con terapia de reemplazo hormonal que estaban con insomnio mejoran muchísimo por el simple hecho de agregar en su tratamiento esta terapia de reemplazo hormonal para la menopausia. Importante mencionar que incluya progesterona, porque muchas mujeres que no tienen útero les dicen, pues solamente estradiol, porque como no tienes útero, no necesitamos progesterona. Sí se necesita, porque si no, sí se te va, como puedes tener miomas o puedes tener como... Porque si ya les quitaron el útero a todas estas mujeres que hicieron histerectomía, no les dan la progesterona porque como no hay el riesgo de que crezca el endometrio, no necesito algo que lo oponga. Sin embargo, la progesterona se convierte en alopregnenolona, que es un metabolito que es sedante, que nos ayuda a dormir bien, que nos ayuda a estar tranquilas. Entonces, no es solamente un hecho de oponer el efecto del estradiol, sino de todo lo que necesita, de los efectos positivos que causa la progesterona en el cuerpo de una mujer. ¿Qué pasaba antes en la época cuando éramos nómadas y estábamos más conectados con la tierra, etcétera, etcétera, con la menopausia en las mujeres? ¿Hay algo de data de eso? Digo, entiendo que las mujeres se morían antes, pero también existían las sabias, ¿no? Las matronas de la tribu sabias. Totalmente. O sea, existe justamente esa teoría de la abuela en donde la evolución, de pronto la teoría de la evolución y la teoría darwiniana y todo, hace como un poco de menos a la mujer en la posmenopausia, porque si ya no está en edad reproductiva, ¿cuál es su razón de existir? ¿No? Entonces, han surgido muchas otras teorías para entender La razón es la educación, de preservar la vida, ¿no? Totalmente. O sea, se vuelven importantísimas para las nuevas generaciones, para pasar educar información. como parte de la tribu, para ayudar a las madres, para educar, para poder ser parte, tienen un rol sumamente activo. Y lo interesante es que minimizaban a las abuelas, pero no a los abuelos. Claro. Exacto. Y sí, claro, la expectativa de vida era menor, las abuelas eran probablemente hoy jovencitas, ¿no? Pero tenían un rol sumamente importante.
Y ahora abordemos el sueño desde la siguiente rama. Vámonos al tema metabólico. ¿Qué onda con los picos de glucosa? ¿Qué pasa con pues todos estos problemas, ¿no? De hígado, pancreáticos, etcétera? ¿Cómo afectan el sueño? Hablemos primero de cómo el sueño afecta el tema metabólico, porque creo que Ahora tenemos sí. que tener Me mucha late. conciencia de eso y el otro se convierte en más técnico y ahorita entramos al Ahora tema. sí. Pero el sueño de entrada, cuando no dormimos bien, y no dormir bien, para ponerlo como estandarizarnos todos en ese conocimiento, es dormir menos de 7 horas en duración, porque también es una cuestión hablar de calidad de sueño, no solamente de cantidad. Pero habiendo dicho esto, las personas que duermen menos de 7 horas, por default empiezan a detonar ciertos mecanismos de defensa del cuerpo que no son errores, al final te ayudan a trascender, te ayudan a superar una mala noche por estrés, ¿no? Por ejemplo, porque necesitas echar a andar esos mecanismos para que al otro día tengas suficiente energía y sobrevivas. Entonces es un sistema que se llama sistema simpático, el sistema de lucha o huida, que es un estresor que de forma aguda es muy inteligente. ¿Qué hace? Si no dormiste bien, tu cuerpo está recibiendo la instrucción de que hay una amenaza. Le da igual si no dormiste bien porque te quedaste en un maratón de series o porque había un depredador afuera de tu cueva. Le da igual porque es genérico, como lo habíamos mencionado. Entonces, tu cuerpo necesita más energía. Y como recibió la instrucción de no dormir suficiente, ok, echemos a andar todas las reservas. ¿Cuáles son esas reservas? Activas el cortisol. El cortisol va a hacer que tu hígado libere más azúcar, más glucosa. ¿Para qué quieres más glucosa? Para que las células puedan metabolizarla y tener más energía y simplemente sobrevivir al otro día. Activas también una hormona que se llama grelina, que es la hormona del hambre, y sube significativamente, alrededor de 20%. Entonces tienes más hambre. ¿Por qué? Porque necesitas más nutrientes para poder sobrevivir. Y además baja la leptina, que es la hormona de la saciedad. Entonces comes y no te sacías porque quieres almacenar por cualquier cosa, te está protegiendo tu cuerpo. Si tuviste una boda y te dormiste a las 3 de la mañana y al otro día comes así, pues probablemente es una buena idea para que tu cuerpo aguante el ritmo que le estás pidiendo. Pero si esto se empieza a prolongar, y prolongar no me refiero a 3 meses, estoy hablando de una semana de dormir 6 horas, entonces empiezas a mantener tus niveles de glucosa elevados. Y ante los niveles de glucosa elevados también estamos hablando de niveles de insulina elevados. Y eso no lo quieres. Primero porque la glucosa elevada en la sangre va a empezar a garapiñar todo a su paso, ¿no? Y se va a ir pegando por todos lados y no es necesario cuando las células no requieren ese aporte de azúcar. Entonces se acumula en la sangre y se pega y no lo quieres. Y tampoco quieres la insulina elevada de forma crónica porque es un factor de crecimiento para cánceres, es un factor que ayuda a acumular energía porque al final es el aviso de que tu cuerpo requiere almacenamiento. Entonces, eso es lo que acaba ocurriendo después de una noche de mal dormir y sobre todo de una temporada crónica. Ahora, cuando no hay una regulación adecuada de la glucosa, que es como la otra cara de la moneda, en donde esta relación bidireccional sabemos que no solo el sueño, la falta de sueño engorda, te dificulta el control del peso, sino que también la falta de control de glucosa altera el sueño. Y también, volviendo al tema de perimenopausia, esto es muy característico porque el control de la glucosa después de los 40 se va perdiendo, porque vas perdiendo estradiol, vas perdiendo la regulación hormonal que mantiene esa estabilidad. Entonces, bueno, cuando yo no tengo estabilidad de glucosa, al principio tienes hipoglucemias reactivas. Y eso quiere decir que comes y liberas insulina, pero liberas insulina que hace que baje mucho de golpe esa glucosa, crashea, y eso en la noche te hace despertar. Con sudoración, te hace despertar con hambre. Así que no es normal despertarte y tener hambre. Es rarísimo eso. De entrada, la melatonina, que es la hormona, no te dé hambre. la hormona del sueño, bueno, que mantiene el sueño y que te hace saber que es de noche, hace un efecto de resistencia a la insulina fisiológica. No sé si ya me estoy metiendo muy técnico. Sí, pero, me encanta. Sí. Pero hace que, ¿por qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué quisieras resistencia a la insulina nocturna? Porque no vas a recibir calorías y porque necesitas mantener tu glucosa. Estable durante la noche. Estable a pesar de no comer. Entonces, eso está bien. Entonces, el bajar la glucosa, pues te despierta de entrada porque liberas adrenalina, porque tu cuerpo es como, no hay energía. ¿Qué hacemos? Despierta y come. Entonces, muchas veces los despertares nocturnos, cuando hay mucha sudoración, cuando hay hambre, pueden ser hipoglucemia. Y los picos de glucosa, el problema que conllevan, que por cierto, los picos son normales, pero los picos muy elevados
vienen normalmente seguidos de una hipoglucemia que va a alterar, va a detonar al sistema de estrés, va a detonar al sistema simpático. Y entonces puede detonar en el día cuando estás despierto cravings, ansiedad, inquietud, estrés crónico que eleva el cortisol. Sí. Y si eleva el cortisol, te cuesta trabajo dormir porque empiezas con el diálogo mental, claro, pensamientos a todo lo que da, y no puedes realmente relajarte para quedarte dormida, o te duermes con un sueño muy superficial. O sea, es un ciclo nefasto. Exacto. De no poderlo parar. Y de ahí, digamos, pasemos a la parte entonces digestiva, ¿no? También, ¿qué onda con la relación de la microbiota? Cuando tienes desde bacterias o una disbiosis, o tienes SIBO, o tienes intolerancias alimentarias, ¿no? Que también generan inflamación, ¿cómo está afectando todo nuestro sistema digestivo a la calidad del sueño? Ok. Y también es una relación bidireccional, porque así como la microbiota afecta el sueño, el mal dormir altera mucho la microbiota, porque la liberación de cortisol va alterando ese patrón y esa configuración de microbios que tienes en el intestino. Entonces, microbiota, ecosistema de microorganismos que viven en conjunto con nosotros, en simbiosis, que son más incluso que nuestras propias células humanas, y que en su mayoría viven en el sistema digestivo, principalmente en el colon. Entonces, habiendo dicho esto, eso es microbiota. La microbiota tiene un ritmo circadiano. Esto quiere decir que es, junto con nosotros, responde a un ciclo de oscuridad, de luz. Hay un momento en el día en donde hay producción de ciertas neurotransmisores, de ciertas hormonas. Y hablando de neurotransmisores, nuestra microbiota también es responsable de la producción de nuestra serotonina, de nuestra dopamina, de algunas sustancias que nos permiten dormir mejor. Por eso es sumamente importante tenerla en equilibrio. Esta idea de desparasitarnos porque sí 2 veces al año, ya la tenemos que soltar, porque esa microbiota en balance nos ayuda a la producción de esos neurotransmisores, de vitaminas, de metabolitos, de detoxificación y demás. Entonces, llegar y darle un martillazo y matarla con los desparasitantes la desequilibra muchísimo. Si no hay una razón específica para hacerlo, no debemos dar antibióticos simplemente porque sí, entendiendo que estamos en armonía con todos estos microorganismos. Tenemos que incluso cuidarla y alimentarnos alto en fibra para poder mantener ese equilibrio. Que, hablando de lo que mencionabas, disbiosis, que es este desequilibrio justamente en donde tienes más bichos patógenos, hay menos de los bichos buenos, benéficos, que producen todo esto que mencionaba. Entonces, todo esto altera la producción de los neurotransmisores, que son los químicos que te ayudan a dormir bien. De la serotonina, que se produce principalmente en el intestino, esta es la materia prima para hacer melatonina. De ahí se produce. Entonces, si yo no tengo buena producción de serotonina, porque los bichos están desajustados, pues no puedo esperar tener buena producción de melatonina y tener un buen aviso de cuándo empieza la noche. Entonces, por eso es súper importante tener... Que tus síntomas digestivos no los normalices. El vivir con distensión, con inflamación, con gases, con reflujo, con acidez, son sensores, como lo mencionábamos al principio, son datos que nos hacen pensar que algo está desequilibrado, que estás produciendo esa inflamación crónica que se va a cruzar la barrera hacia el cerebro y que va a alterar tus ciclos de sueño de la misma manera. Entonces, no normalizar los síntomas digestivos, tratar de tener un equilibrio en la microbiota, y la microbiota es muy sensible. Así como muy rápido se desajusta, muy rápido también vuelve a la normalidad. Y es muy reactiva a nuestros hábitos, a nuestro estilo de vida, a que también te hidratas, a cuántas tazas de vegetales comes en el día, a qué tanto consumes azúcar, a qué tanto estrés manejas. ¿No? No sé. Y también mucho de meterle diversidad, ¿no? Porque mientras más diversa es nuestra microbiota, más fuertes, más resistentes, más, ¿no? Tenemos el sistema inmune muchísimo más fuerte. Totalmente. Entonces, platicamos un poquito acerca de esa diversidad y cómo también los antibióticos, entiendo que muchas veces salvan vidas, ¿no? Claro. Y tienen un propósito también muy bueno, claro, pero no estamos veces... en contra de los antibióticos, estamos en contra del abuso de los antibióticos, que creo que es más que sabido que estamos abusando de ellos, en donde, por ejemplo, las infecciones virales, las infecciones respiratorias, que todo el mundo tenemos 3, 4 episodios de infecciones respiratorias en el año, el 95% de ellas son virales. ¿Qué hacemos tratando las infecciones de nuestros hijos o nuestras con antibiótico cada vez? Y creo que como mamás, si vamos y presionamos al pediatra lo suficiente como, no, esto sí ha de ser antibiótico, esta fiebre no se baja,
es tanta la presión que lo acaban va a dar. también ellos cediendo. Sí. Entonces, también tenemos nosotras una responsabilidad en eso, no solamente que el médico esté abusando de ellos, sino como más, ya no tenemos paciencia de ver a nuestros hijos enfermos. Y lo entiendo, soy mamá y es, creo que lo peor que nos puede pasar ver a un hijo con fiebre porque se sienten terrible. Pero el entender que la enfermedad tiene un curso natural y que no es magia, no se quita de la noche a la mañana. Si la quitas de la noche a la mañana, la estás tapando, no la estás curando necesariamente. Muchas veces hasta la misma calentura activa el sistema de defensa del cuerpo y Por supuesto. si dejas obviamente una calentura no que llegue a estados alarmantes, pero si lo dejas tipo 38, 3 días, tiene más defensas que si chance le estás dando Motrin 5 días, que chance se le va a extender hasta 7 días, ¿no? Creo que hemos perdido la confianza en nuestro cuerpo y en nuestros síntomas y en la capacidad que tenemos de sanar. Cuando empezamos a recuperar esa confianza, entendiendo que los síntomas están aquí para ayudarte, para trascender. El ser humano enferma para trascender esa infección, no para que acabe aniquilándolo. Cuando aprendes a confiar en eso, a entender que los mocos están ahí para algo, la tos está para algo, incluso la angustia, la ansiedad está ahí para algo. ¿Qué te quiere decir? Eso es sumamente importante y eso lo platico mucho en mi libro. Cómo los síntomas están llamando tu atención y qué quieren decirte. Específicamente hablando en la microbiota, todos los síntomas están haciendo que voltees a ver qué te llevó a eso. Probablemente relacionado a tu alimentación. ¿Qué en tu alimentación podría mejorar? Y probarlo. Y, ¿sabes? Tratar de sumar las estrategias y no probar una y esta no funcionó. Y la otra y esta no funcionó. Ya metí más vegetales, pero no jaló, entonces dejé los vegetales y empecé a tomar probióticos y entonces como no jaló, súmalos y ve haciendo escalonado porque en algún momento algo va a funcionar. No sabemos en qué etapa de la enfermedad estás o del desequilibrio y cuántas estrategias requieres. Entonces hay que tener un poco más paciencia en el proceso de sanar y entender que la enfermedad, el insomnio, los trastornos digestivos llevan un tiempo en reequilibrarse y que aquello que dejas de ver por prisa tendrías que entender que pues hay prioridades y tu salud va primero que tu trabajo y que todo lo demás y en la medida de lo posible aprender a transitar la enfermedad. Totalmente. Entonces, para el sueño están el estrés, burnout, ¿no? Todo el tema hormonal, el tema metabólico y el tema digestivo, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa? Sí, el tema nutricional es importante, refiriéndome a nutrientes, no tanto a dieta y alimentación, que sí, también. Pero una dieta rica en nutrientes en comida real. sí, creo que hay una buena parte de la población que está teniendo deficiencias nutricionales importantes, desde el omega 3, el magnesio, zinc, hierro incluso. De hierro brutal, ¿no? Brutal, o sea, personas en edad de menstruación que llegan por lo menos a mi consulta, hay un muy buen porcentaje que tiene no nada más el hierro, la ferritina, que son los almacenes de hierro en el suelo. ¿Y por qué? De entrada, porque primero menstruan, pierden sangre ahí, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la inflamación crónica en el cuerpo. La inflamación hace que no lo absorba. Uno, hace que no lo absorbas. Dos, hace que domine más el estradiol por encima de la progesterona. La mayor parte de las veces esto genera sangrados un poco más abundantes e intensos. El estrés hace, junto con la inflamación, el estrés hace que actives el sistema simpático. El sistema simpático del que ya hablamos, de lucha o huida, es contrarregulador, es opuesto del sistema parasimpático. Y quien está encargado del sistema parasimpático, más bien, una de las funciones del sistema parasimpático es la digestión y es la producción de ácido gástrico y de ácido clorhídrico. Entonces, si yo no tengo un ambiente ácido, no puedo absorber de manera correcta los nutrientes de la comida, entre ellos la vitamina B12, el hierro. Entonces, por más que lo comas, no lo absorbes de la misma manera, lo estás perdiendo y además la comida no tiene necesariamente los mismos nutrientes que tenía hace 30 años. Entonces, todo eso esto... está cañón. Eso está cañón. Tú analizas ahorita un jitomate versus un jitomate en 1970, probablemente va a tener 30% menos vitamina C o más. ¡Qué locura! Es una locura. Y también leí que también, no sé si es la parte de nuestra digestión o de los productos que estamos consumiendo, pero que ya no tenemos las enzimas para digerirlo.
Claro. Es como estás comiendo además tu jitomate o algo completamente sano y además ya no tienes las enzimas, entonces eso te empieza a caer mal porque no tienes las enzimas. Totalmente. ¡Qué locura! Y a eso súmale que cuando estás consumiendo alimento que tiene ciertos químicos que el cuerpo no reconoce de la misma manera y que si tiene ciertas sustancias tóxicos, herbicidas, pesticidas, agroquímicos, como le llames, tu cuerpo usa tus nutrientes para detoxificar. Tenemos buena capacidad de detoxificación, pero tu cuerpo necesita nutrientes para detoxificar. Entonces, en el proceso de detoxificación te estás desnutriendo, ¿me explico? Estás usando también esos nutrientes para poder absorber lo que requieres y para poder eliminar las sustancias que el cuerpo no necesita. Entonces, esto altera nuestro sueño. Personas que, por ejemplo, se levantan en la noche con muchos movimientos, con mucha inquietud, con sensación de piernas inquietas, los niveles de hierro bajo se asocian de forma importantísima. Entonces, a veces revisar su hierro circulante, su ferritina, sus almacenes de hierro y corregirlos mejoran radicalmente su descanso. Niveles de magnesio. Es difícil medir los niveles de magnesio porque el que mides está en la sangre y el que normalmente requieres es el magnesio de los tejidos. Y normalmente es un mineral que si tomas es súper noble, tiene pocos efectos secundarios, tiene muy buena tolerancia, sobre todo cuando es una sustancia que está unida, una molécula de hierro, de magnesio que esté unida a otra que haga que se absorba bien y relaja los músculos, ayuda al metabolismo, a regular la glucosa, los vasos sanguíneos, la presión arterial, como sea. El omega 3, súper importante, los niveles de vitamina D, que independientemente de que la gente está teniendo niveles súper bajos de vitamina D y subóptimos, porque además ni siquiera llegan a los niveles que nos permiten dormir perfectamente bien. Independientemente de eso, súmale que no estamos exponiéndonos suficiente al sol. Entonces, no solo bajan tus niveles de vitamina D que afectan tus ciclos de sueño, sino bajan tus niveles de serotonina también, porque, que decíamos, es el precursor de la melatonina. Y altera mucho tu ritmo biológico natural. El pasar todo el día al interior, en el coche, en el gimnasio, en la oficina, regresas, calculen cuánto tiempo estamos pasando al exterior. Es ridículo comparado con lo que el ser humano ha estado expuesto al exterior en su evolución y que necesita, porque además... No hace ningún sentido el diseño que estamos haciendo de las ciudades y del estilo de vida moderno. Podemos pensar que, estamos evolucionando y sí tenemos muchísima tecnología y lo que sea, pero lo ves en la arquitectura, lo ves en el diseño de interiores. No hay plantas, no hay verdes adentro de los espacios, no hay estos ciclos naturales con el sol, no hay el tema de sal afuera y haz ejercicio al aire libre y ve a correr o corre en la montaña o toca la tierra o embárrate, ¿me entiendes? Hacerlo lo más práctico posible, pero encuentra la manera de tener 2 periodos al día de media hora al exterior. Uno de preferencia temprano antes de las 9 de la mañana y uno cerca del atardecer, porque no solo es la vitamina D, no solo es el sueño, es el estado de ánimo, es el ángulo solar y es como el cargador del cuerpo, ¿sabes? Nuestro cerebro necesita estar expuesto a la luz natural en el día. Tan es así que los países nórdicos viven depresiones estacionales durísimas por la falta de exposición a nuestro cargador natural, que es el sol. Entonces, creo que con esto estamos diciendo mucho material que de forma indirecta es un hábito importantísimo y que a lo mejor no lo tenemos tan en mente, pero exponerse al exterior, a la luz natural, es sumamente importante para tener un buen sueño. Totalmente. Y creo que también mientras más nos vamos, y creo que parte de eso se trata tu libro, ¿no? Mientras más nos vamos a lo más básico, a lo más primitivo, a lo que llevamos como seres humanos conectados con la naturaleza durante años, más sanos vamos a estar. Desde el tema de comer comida real que viene de la tierra, ¿no? Desde el tema de estar en contacto con la tierra, con el tema de estar, ¿no? Viendo el sol, estando en la naturaleza, todas esas cosas, ¿no? Son parte esencial que nos regresan a la salud. Sí. Platícame un poquito más acerca de todo tu biohacking, que a veces tiene que ver más con, ¿no? Con regresar a lo esencial. Que irte a las Totalmente, que irte a la tecnología y a los gadgets y a todas estas nuevas corrientes que hay, tendencias que no es que están mal, pero no podemos olvidar que lo que necesitamos al final y lo que están haciendo esas tecnologías es imitar el contacto del ser humano con la naturaleza. Y que en gran medida la enfermedad viene de esa desconexión y de esa lejanía que hemos tenido en nuestros hábitos y en nuestro día a día con los principios naturales. ¿Por qué? Porque nuestros genes al final siguen siendo 99% iguales a los del Homo sapiens. Y
la genética no ha evolucionado para el estilo de vida moderno, ni para la luz que estamos teniendo, ni para vivir en zonas termoneutras donde no cambia la temperatura y no hace ni frío ni calor, en donde no nos retamos, hay comida todo el tiempo. La genética no sabe qué hacer con eso. Al final, eso no es la naturaleza, es lo que el ser humano ha inventado. Y aunque nos han dado mucho confort, también han limitado mucho la expresión de los genes de longevidad, los genes de bienestar. Y por eso también se han detonado tantas enfermedades crónicas que hoy 6 de cada 10 personas tiene por lo menos una, ¿no? Entonces, el volver a acercarnos, aunque sea con ciertas estrategias, porque entiendo que no vamos a volver a vivir en la cueva y a comer cada tercer día. Entiendo que no va a pasar eso, pero tenemos que encontrar la forma de imitar y meter esas estrategias en nuestro día, encontrar la forma de volver a dormir en completa oscuridad. Creo que la oscuridad es hoy un recurso olvidado, perdido, y el silencio ni se hable, ¿no? Entonces, recordar que eso es lo que necesita tu biología humana. Necesita completa oscuridad, necesita silencio para dormir bien, necesita ayuno para dormir bien, necesitas por lo menos tener el estómago vacío 2-3 horas para poder inducir un sueño profundo. Y creo que ese tipo de estrategias y ese tipo de biohacking, en donde te quitas los zapatos y simplemente estás descalzo y te acercas a la naturaleza, lejos de que la ciencia cada vez lo demuestra más, que trae un delay, ¿no? Porque al final es de chiste que tengamos que demostrar científicamente los beneficios de caminar descalzo en la naturaleza cuando llevamos toda la vida, toda la historia del ser humano haciéndolo. Al final, igual lo está demostrando la ciencia. Entonces, aquello que se acerque a la naturaleza del hombre normalmente va a traer más salud, va a evitar una enfermedad crónica. Y creo que si empezamos a entender eso y a integrarlo en nuestra agenda, en nuestro día a día, nos vamos a acercar también a una salud más plena. El tema también de poderlo normalizar. O sea, en Japón, si te llegas con una depresión, te recetan que se llama el famoso Shinryoku, que vayas a la naturaleza y que vayas a caminar. Ah, ¿no? claro, Por el ejemplo. forest bathing, ¿no? El Exactamente. baños de bosque, ¿no? Ajá, y que sea normal entre nosotros como, oye, estás muy estresado, ve a darte un baño de bosque y que sea normal y que sea bien recibido, Sí, ya sabes, en vez de, güey, tómate un tafil, ¿no? Sí, sí. Que sea como, ve y darte un baño de bosque. Sí, sí, Que estás sea agotado, natural. vete a Ajá. dormir, no vengas a la cena hoy. Exacto. O sea, normalicemos Exacto. acercarnos a lo que el hombre de forma ancestral lleva haciendo tanto tiempo y necesita. Oye, y cuéntame un poquito acerca de cuáles son los indicadores más importantes que no sean físicos que has visto que impacta el sueño. ¿Te refieres como al estado de ánimo? Ok, el estado de ánimo, el más, porque la tendencia que tiene una persona que no ha dormido bien hacia la ansiedad o hacia la depresión es tan grande que puede hacer que confundas un diagnóstico de trastorno depresivo o trastorno por ansiedad por el simple hecho de no haber dormido. Y que cuando corriges el problema de sueño, cuando pones la claridad de los hábitos que se tienen que hacer para que ocurra un buen sueño, mejora radicalmente. Entonces, enmascara muchos problemas emocionales, mucho tema de ejecución, de productividad, temas de atención, de concentración, de memoria, este fog mental con el que mucha gente vive. Muchas veces es 15 minutos extra de sueño que requieres, la toma de decisiones y la forma en la que estamos interactuando con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros colaboradores de trabajo, cambia radicalmente cuando dormimos bien. ¿Qué onda con la confianza? Muchas veces, bueno, leyendo ahí diferentes artículos, venía que también una falta de descanso desde el punto de vista emocional o psicológico era porque ya nos vamos a dormir con el sistema nervioso desregulado, en donde estuviste todo el día, ¿no? Por decirte, expuesto a noticias desde lo que sea, abriste el celular y asaltaron a tal, o viste un asesinato en redes sociales porque lo pasó un noticiero, etcétera, etcétera. Entonces te vas a dormir con una sensación de desconfianza, de no sé si va a venir un temblor, no sé si va a entrar alguien a mi casa, Claro. no sé si... Entonces, obviamente eso hace que tu sueño no sea reparador. Es súper importante, es un requisito para el ser humano y para activar a su sistema parasimpático el sentirse seguros y en confianza, desde el espacio y el ambiente en donde estás durmiendo hasta la persona con la que estás durmiendo, hasta lo que consumes de información durante el día. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo y qué está siendo nuestro activador y nuestro estresor, qué tipo de información estamos consumiendo y cómo estamos activando dirigidamente, intencionadamente ese sistema parasimpático. Cómo activamos al nervio vago para poder contrarrestar todo el sobreestímulo que estamos viviendo en el día, desde
gárgaras, desde meditación, respiraciones, el contacto con la naturaleza, todo eso activa el sistema parasimpático. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a agendar e integrar en nuestro día a día de forma dirigida? Claro, porque además de lo que he leído también es que, por ejemplo, si antes un animal llega a un león y se lo va a comer y tiene un episodio de muchísimo estrés, tiene un espacio donde tiembla, donde se sacude, donde está, su sistema nervioso se está regulando, ¿no? Claro. Regresa a su homeostasis, por así decirlo, y entonces ya puede seguir con su día a día. Nosotros, chance amaneces, tuviste, casi atropellan a tu hijo en la mañana, yo qué sé, luego de ahí te fuiste a una junta, tuviste un bomberazo, luego tú estás con un estresor tras otro, tras otro, tras otro, nunca te sacudiste, nunca regresaste tu sistema nervioso a su estado normal, Claro. y entonces esperas irte a dormir. Oye, pues no, hermana, Pero no te ¿sabes vas a algo? dormir. Como buenos animales también tenemos integrados esos sistemas. El problema es que no les damos chance de Tiempo, que ocurran. espacio, Si tú sí. piensas un bebé, un niño, que ha tenido un berrinche terrible, ¿qué hace cuando ya se está calmando? Eso es una forma de respiración, suspiro fisiológico se llama, que la intención es activar al parasimpático para poder contrarrestar y reequilibrar ese sistema nervioso autónomo. Tenemos esos sistemas. Hay formas de... El problema es que no los observamos. Estamos tan atropellados en la vida con los pendientes, con las cosas que no ocurren. Por eso lo que creo es que necesitamos agendar pausas y después probar qué funciona. No eres una persona de meditar, bueno, prueba respiraciones, prueba audios, prueba poner música. El tema es dejar el espacio para que esa magia ocurra en tu cuerpo. Muy sabio, muy sabio. ¿Qué onda también con algo que todo el mundo está hablando y que está por todos lados y que están supuestamente como estas historias milagrosas, ¿no? Del tema de los péptidos. ¿Qué onda con el BCP? ¿Qué onda con el BCI? Todos estos que unos ayudan para dormir, otros para bajar la inflamación, otros para regular el sistema nervioso, para acelerar el metabolismo, etcétera. ¿Qué onda con eso? Cada vez hay más research al respecto. Sinceramente, yo no tengo mucha experiencia en el tema porque todavía no los tenemos disponibles fácilmente en México, pero al parecer son una promesa increíble de activar mecanismos en el cuerpo conocidos, de algo que ya funciona en el cuerpo, que ya sabemos que el mecanismo es para el cuerpo, es de alguna manera, lo reconoce porque es parecido, es similar, es como bioidéntico de alguna manera. En el sueño específicamente no tengo experiencia con ellos. Y bueno, quiero preguntarte también acerca de cómo podemos, cuál es, digamos, este futuro de la salud, el 2.0, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Así como hay estos libros, ¿no? Que hablan de que el futuro de la medicina es el tema de la prevención y tú desde el punto de vista de la medicina funcional, ¿no? Donde empezamos a tener ciertas señales de enfermedad, ¿no? Y el sistema tradicional solo te cubre, por ejemplo, el seguro hasta que estás enfermo, ¿no? Hasta que ya te dio el infarto, hasta que ya te dio cáncer, etcétera. ¿Cuál es esta evolución de la medicina consciente del futuro? Está, creo yo, en entender el proceso que ocurre antes de la enfermedad, en reconocer los desequilibrios. Y es parte de las premisas de la medicina funcional. El entender que el ser humano tiene desequilibrios antes de que ya esté enfermo y que es mucho más fácil revertir un problema cuando está en desequilibrio que cuando está en enfermedad. El volver a los pilares del estilo de vida. Aunque parezca suave y como que no es, cuando sumas todos los pilares y los reequilibras, normalmente sacas lo mejor de la expresión de tus genes. Me refiero a la nutrición, al manejo del estrés, al sueño inteligente, cuidado, a las relaciones personales y al movimiento, no solamente al ejercicio. Creo que va a ser volver a lo esencial y volver a la raíz y volver a lo que el ser humano siempre había hecho, más allá de la tecnología, que por supuesto también estamos agradecidos de que haya todo este avance en la medicina, en la tecnología, en la cirugía y demás. Creo que en la medida en la que vayamos entendiendo que estamos alejándonos de esa naturaleza, de lo que nuestro cuerpo necesita y volvamos a él, vamos a encontrar no solo el balance, sino una salud más real, una salud que se integre junto con la salud mental y emocional y no solamente la salud física. Si la salud es conciencia, ¿crees que estamos listos para ese despertar? Sí, creo que cada vez más. Creo que cada vez más tenemos, gracias a todo el acceso a información que hoy tenemos,
tenemos esos despertares de conciencia en donde tengo más recursos, tengo más información. El problema es que tengo menos tiempo para ello. En la medida en la que soy capaz de reconocer que sin mi salud no tengo nada, no puedo hacer todo lo que quiero ni ser todo lo que quiero ser. En la medida en la que reconozco y pongo la salud como una prioridad, creo que cada vez tenemos más herramientas, más recursos, más acceso a llegar a esa plenitud y a ese equilibrio. Además, algo que hablábamos previo a grabar, ¿no? El podcast cuando hablamos, el tema de que cuidar tu salud hoy en día es ir en sentido contrario, es un acto de rebeldía, porque Exacto. tienes que estar como en cierto sentido en contra de todo lo que hay. O sea, comer Tienes sano que en un aeropuerto justificar por es qué comes imposible. como comes. Ajá. Exacto. Tienes que justificar cómo comes, tienes que Que justificar no por qué tomas no alcohol. tomas, tienes que justificar por qué te vas a ir a dormir temprano, por qué te paraste a la mitad de la junta, por qué... Sí, tienes que ir en contra de la corriente y tienes que ser valiente, porque al final te digo una cosa, sí es ir en contra de la corriente, pero a la gente algo le espejeas y algo entiende que hiciste bien y algo va a buscar imitar. Entonces creo que la mejor manera de cambiar no solamente a ti, sino a tu núcleo directo es con el ejemplo, es justamente dejar de decirle a tu hijo que coma bien y que te vea comer bien, dejar de decirle a tu hijo que ya se vaya a dormir porque es tarde y empezarle a hablar de lo importante que es para ti dormir bien. Empezar por cambiar la cultura con tu propio ejemplo, con tus propias palabras, con tu narrativa interna, con cómo te hablas a ti mismo y la historia que te cuentas sobre esos hábitos. Sí, me encanta. Pregunta de cierre. ¿Qué le dirías a las personas que hoy se sienten cansadas todo el tiempo y no saben por dónde empezar? ¿Por dónde se aborda? Y también, ¿qué le dirías a esas personas que quizás no tienen los medios económicos para ahorita tratarse, sacarse análisis, ir con un médico funcional, etcétera, etcétera? Les diría primero que hagan una autoevaluación de qué parte de sus hábitos, qué pilar de los que acabamos de mencionar, de los 5 pilares del estilo de vida, es su pilar más débil. Entender si el sueño es el peor por el momento. Entonces, cuáles son todos esos hacks y todos esos hábitos desde la regularidad, desde suspender las pantallas. Creo que si algo hoy es fácil es entrar a una red social, buscar sobre un tema y tener información de un montón de gente. Cuidar que sea una persona que pueda realmente recomendarte sobre eso, pero informarte es el primer paso para poder cambiar algo. Entonces, independientemente de que tengan los recursos o no, la información está ahí. Empezar antes de ver cómo estás por dentro en temas de bioquímica, laboratorios y demás, es cómo están tus hábitos, cómo están tus conductas, cómo están tus creencias sobre qué tanto la salud depende de ti o no. Porque el soltarle y decir es que depende de mis genes y así Claro. eran mis papás, pues eso es tal vez el 20-25% de tu resultado, pero el otro 75% tiene que ver con lo que comes, con lo que Claro. piensas, con cómo te mueves y el simple hecho de poner atención en eso y empezar a mejorarlo te va a llevar un paso a la vez hacia ese lugar que estás buscando. Toda la diferencia. Si pudieras nomás decir un mensaje acerca de la confianza en nuestro cuerpo, la confianza en el sistema médico, la confianza en el sistema alimentario, ¿qué sería? Tu cuerpo siempre busca el balance. Esa es la tendencia. Confía en él, escúchalo a través de los síntomas en qué te está manifestando. Muy bueno, muchas gracias. Me Gracias. gusta. Para cerrar, Elisa, me gustaría hacerte 10 preguntas rápidas. Lo ideal es que Ok. contestes una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente. Ok. ¿Va? Para ti, ¿qué es crear? Una responsabilidad. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Entusiasmo. ¿Qué alimenta tu alma? Las relaciones personales, la diversión. Uno de tus autores favoritos. Noah Gordon. Uno de los mejores libros que has leído. The Wild Edge of Sorrow. No me sé cómo se llama en español, pero me encanta. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Prueba, no te canses. El problema más urgente para la humanidad. Toma responsabilidad en su salud. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Vamos a dormirnos más temprano. Me gusta. Es el nuevo club. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La enfermedad. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Em,
con mi agenda, buscando más tiempo. Me gusta. Muchísimas gracias, querida. Gracias por compartir tu experiencia, todo tu knowledge, toda tu trayectoria. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? Gracias a ti por la invitación. Qué bonita conversación. Me pueden encontrar en redes sociales como @DRA de doctora, DRA.ElisaSacal, en Instagram, en TikTok, y pueden encontrar mi libro que se llama Desde la Raíz, en donde la idea es dar esas herramientas para que la gente se responsabilice y tome su salud en sus manos. Me encanta. Y volver a la raíz, a lo básico, a lo esencial. Así es. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales y en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes algún comentario o alguna pregunta que tengas tanto para Elisa como para mí. Nos va a encantar leerte. Muchísimas gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.